14:15 minutos en toda la ciudad de Bransen y el resto del país, así nos decían. En este momento estamos en comunicación telefónica con Ricardo de Tito, que nos va a hablar un poco de la historia del PST y de este nuevo libro que ha sacado, porque tiene más de... Vale, le vamos a preguntar a él. Buenas tardes, Ricardo de Tito, mi nombre es Marcelo González, ¿cómo le va? Hola Marcelo, mucho gusto. Un placer. Gracias por este llamado. No, por favor. En realidad yo tengo ya en mis manos el libro de historia del PTS, del PST, perdón, siempre me los confundo. No te los confundas. No, y la verdad que comentaba ahí con Gonzalo que es un libro develador realmente, y además es una golosina porque no podés parar de leerlo, ¿no? Y encontrás cada cosa ahí adentro que es impresionante. Primera pregunta como que surge en todo esto es, ¿qué es lo que te motiva o cuál fue la idea original para poder recopilar y poder escribir este libro de la historia del PST? Que es el tomo 1, digamos. Claro. Mira, lo que principalmente me motivó es que en la perspectiva de la historia de los años 70 de la Argentina ha habido una especie de refracción de las ideas, en la cual, manteniendo el esquema clásico de los historiadores argentinos, de Mitre a Felipe Piña, de que la historia se escribe entre héroes y villanos, nada más. En los 70 se ha construido una versión de la historia en la cual parece que los únicos héroes o los únicos actuantes en política que querían cambiar la sociedad es los que pertenecían a grupos guerrilleros como los Montoneros y el ERP. Hay decenas de libros publicados sobre eso, y de ese modo, usando un neologismo que está muy de moda, han invisibilizado a el principal protagonista social de los años 70, que es la clase trabajadora. Tal cual. Entonces, la historia de escribir la historia del Partido Socialista de los Trabajadores es escribir la historia de aquel partido que acompañó la lucha de los trabajadores, que enfrentó primero a la dictadura de Lanuse y luego al gobierno peronista, y que está como desaparecido de la historia, como si no hubiera existido, ¿no? Y en realidad fue, digamos, entre aquellos que llamaban a apoyar el peronismo y aquellos que creían que solo poniendo bombas y raptando gente se iba a hacer una revolución, digamos, el principal partido, que además se presentó a las elecciones en 1973, lo que fue un cambio sustancial en la izquierda revolucionaria argentina, porque había como una negación a ir a las elecciones, que era un campo de la burguesía, etcétera. Bueno, el PST refleja eso, que nace con el cordobazo y que tiene expresiones de clase, clasistas, obreras, por ejemplo, en las grandes huelgas de Villa Constitución o en la huelga general del año 75, que termina con el Rodrigazo, ¿no? Sí. Entonces, lo que me motivaba era, como en otras cosas de la historia argentina, hacer visible cosas que han quedado invisibles, como en otras épocas fue, por ejemplo, la conquista del desierto y el rol de los pueblos originarios, o la guerra del Paraguay, temas tabú, temas de los que no, o Artigas, qué sé yo, como héroe o patriota argentino, que son temas sobre los que no se habla, o se ha hablado poco o recién hace poco. Bueno, había una deuda en los años 70 que era hablar de, en realidad, el partido desde el punto de vista de la izquierda política más importante que hubo en ese periodo. Ricardo, ¿cómo estás? Gonzalo te habla. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron aquellos datos a la hora de la recopilación de datos y empezar a buscar en la historia de no solamente del PST, sino de todo el panorama político de Argentina en general? ¿Cuáles fueron aquellos que más, no sé si fascinaron es la palabra, pero que más te sorprendieron en la recopilación de datos, ¿no?, de este primer tomo? Bueno, básicamente el PST corresponde a una
corriente política del trotskismo que en Argentina, bueno, y en el mundo se conoce como morenismo, ¿no? Que dirigida por Nahuel Moreno, que tiene una larga historia en la historia argentina desde 1944, surgió casi con el mismo peronismo. Sí. Entonces, ahí está la fuente principal de los periódicos, los volantes, los documentos internos, porque el rastreo que yo hago es desde, justamente lo que cuento es la historia, desde la historia del propio PCT, que tuvo un precedente que tal vez los oyentes no conozcan, no sé, voy a tratar de explicarlo sencillo. Sí. En el año 65, 1965, se produce un congreso en el que se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En ese año surge, digamos, lo que era la corriente trotskista o morenista de la capital, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, de los grandes centros industriales, se junta con un grupo o produce una unión con el grupo que dirigió después Mario Roberto Santucho, ¿no? En que principalmente era un grupo de Tucumán y Santiago del Estero. De la unión de ambos grupos se forma el PRT. El PRT tiene una fuerte polémica interna sobre cuáles eran los caminos de la revolución socialista, digamos. Sí. Y entonces el sector liderado por Santucho plantea la guerra de guerrillas y el sector liderado por Moreno plantea el trabajo para la construcción de un partido obrero revolucionario, no de un ejército. No rechaza el planteo de la guerra de guerrillas, que bueno, estaba muy de moda en aquellos años por la influencia de Che Guevara, de la revolución cubana, sí. Pero bueno, son planteos diametralmente opuestos. Uno, construir un ejército que viviendo en la clandestinidad se dedicara a secuestrar empresarios, a robar bancos y a matar policías, qué sé yo, o a asaltar regimientos para robar armas, creyendo que ese era el camino, el camino de la lucha armada en el sentido guerrillero, porque no es que el grupo de Moreno negara la lucha armada, lo planteaba desde el punto de vista del armamento de la clase obrera, o sea, de los trabajadores, en la concepción típica, digamos, o clásica de lo que había sido la Revolución Rusa. O sea, estos dos grupos se dividen y entonces cada PRT se empieza a conocer por el periódico que publica. Los que publican El Combatiente de Santucho son conocidos como el PRT El Combatiente, y los que publican el diario La Verdad, que era el periódico oficial del PRT, que era la morenista, se conoce como PRT La Verdad. El PRT La Verdad, en el año 72, llega a un acuerdo con el sector del Partido Socialista liderado por Juan Carlos Corral, y así se forma el Partido Socialista de los Trabajadores, que tiene como rasgo distintivo en esos años el hecho de que es el primer partido de izquierda revolucionaria que se plantea participar en las elecciones en las que triunfa Cámpora, en las que finalmente la fórmula es la de Corral y Nora Schiapponi, y bueno, y este planteo que era en aquellos años negado por la otra izquierda, se los acusaba de reformistas, etcétera, finalmente terminó imponiéndose en la realidad, y prácticamente todos los grupos de izquierda que en 1971 acusaban al PCT de reformista por ir a las elecciones, todos fueron a las elecciones en los años posteriores, ¿no? En el 83, después de la dictadura. Bueno, este es mi fuente son los documentos tanto de la época del PRT La Verdad como del propio Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Ricardo, sí. Vi recién una pregunta que la iba a hacer al final, pero varias coincidencias con varias etapas de la historia, ¿no? Las dos divisiones del PRT, salvando las distancias, me remitió a las divisiones que hubo en su momento en Rusia entre los bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Obviamente salvando las diferencias y claro, el contexto. El tema es que acá, en realidad, bueno, digamos, la diferencia entre bolcheviques y mencheviques fue que los bolcheviques
eran el ala o la fracción revolucionaria y Sí. los mencheviques la fracción reformista. Acá, digamos, de ningún modo se podría ubicar al PRT, el combatiente, o al ERP, Sí. como un Sí, grupo sí, sí. reformista. Fue un grupo que claramente se definía a favor de hacer la revolución socialista. El problema es que había caído, volviendo a Rusia, que es el caso que vos me citas, en los mismos errores que habían cometido los socialistas revolucionarios, Sí. que eran otra fracción de la izquierda rusa, que es creer que con la simple voluntad de un grupo armado se cambiaba el mundo, y no dándole prioridad a la participación y a la decisión propia, porque en definitiva, si la sociedad que se quiere construir es socialista y es una sociedad gobernada por los trabajadores, es obvio que los trabajadores deben ser los que principales protagonistas Sí, sí. de la situación. Bueno, la guerrilla sustituía el papel de los trabajadores por el papel de las organizaciones armadas. Y bueno, y así le fue en realidad. Sí. Esa teoría sustituista hizo que tanto los montoneros como el ERP en prácticamente 5 años desaparecieran como organizaciones importantes, digamos, ¿no? Con influencia política. Sí. Y El PRT, el combatiente, o sea, el ERP, se fundó en el año 71 y ya en el año 76 prácticamente no quedaba nada de su proyecto. otra de las preguntas que bueno, nos Un planteamos... poquitito más fuerte que tengo bajo el retorno. por favor. Mira, otra de las preguntas que nos hacíamos con Marce antes, fuera del aire, eran cuál fue tu vínculo con el PST, pero más que nada, cuál fue tu vínculo con Nahuel Moreno. Con Nahuel Moreno. Bueno, yo fui militante desde mis 17 años de la Juventud Socialista y bueno, y estuve muchos años militando junto al PST y bueno, en los últimos periodos de mi militancia, ya por los años 80, bueno, tuve el gusto de ser parte de la dirección y junto con eso de trabajar junto a Nahuel Moreno también, ¿sí? A quien conocí personalmente, digamos, bastante en el marco de una organización, ¿no? Ujú. Ricardo, leyendo tu libro, yo ahí me llamó mucho la atención una parte, ¿no? Donde decías, en la parte del principio, los militantes de la Juventud Socialista de Avanzada o del PST se ponían contentos con entrar a trabajar a una fábrica grande. Claro. Recuerdo todavía el grito de un gran amigo cuando en plena clandestinidad le llegó el telegrama de la Mercedes para que se presente a trabajar a la planta de González Catán. Ujú. Eso era un momento glorioso, un momento... Mi amigo Beto. Sí. ¿Vos lo podés desarrollar un poquito? ¿Qué era ese momento? ¿Un momento más glorioso del PST? No, sencillamente que esa cosa de confiar en la clase trabajadora hacía que fuera un desafío para todos los militantes del PST, lo que usábamos la palabra estructurarse. Estructurarse significaba entrar en un centro industrial o de trabajadores, no necesariamente obrero, podía ser en una repartición pública o en un, por decir un caso, un sanatorio privado, que fuera un centro laboral importante y bueno, a los cuales todos los militantes de la Juventud Socialista o del PST aspiraban, bueno, convertirse en delegados, en miembros de la comisión interna, etcétera. Entonces, entrar en aquellos años se les mata, Peugeot, Citroën, Chrysler, Mercedes-Benz, la Ford, o en Córdoba, la Fiat, o Icarreno, eran el gremio de vanguardia en Argentina, porque eran el gremio industrialmente más avanzado, y de grandes concentraciones fabriles. Entonces, era un objetivo de los militantes del PST poder conseguir trabajo en lo que fuera, barriendo o en la planta o como empleado también de esas grandes industrias, ¿no? Porque bueno, era la confianza en creer que desde ahí es de donde se debía desarrollar la política revolucionaria
como te decía antes, y no desde el mundo, digamos, el mundo estrictamente clandestino y conspirador de la guerrilla, ¿no? Ricardo, te hago una última pregunta. ¿Cómo no? Un poco, no sé si saliendo del libro, pero nos vamos a correr a penitas. ¿Qué cosas sociales ves de aquella época que se repiten hoy y cómo ves a la izquierda posicionada hoy en día? Bueno, el gran planteo fundamental que hizo el PST en los años 70 fue el de conquistar la independencia política de la clase trabajadora. Esto, que suena como un eslogan, quiere decir que los trabajadores no confían en los patrones o no confían en los gobiernos de la burguesía como, digamos, como que pueden ser los generadores de un cambio favorable a los trabajadores, y aún menos, digamos, que puedan abrir un camino de liberación nacional hacia el socialismo. Independencia política de los trabajadores quiere decir que los trabajadores tengan partidos propios, tengan partidos no dirigidos por patrones. El peronismo es un partido dirigido por burgueses, lo mismo que el radicalismo. Bueno, y obviamente no podemos obviar actualmente al PRO como partido gobernante, que es un partido ya de los altos empresarios, ¿no?, de las grandes multinacionales. Bueno, esa tarea de conquistar la independencia política de los trabajadores hoy está planteada por Izquierda Socialista, básicamente, y en ese marco por el Frente Izquierda de los Trabajadores, ¿no?, el FIT, que es una organización claramente de trabajadores, obrera, no en la que no hay patrones o burgueses a su cabeza. Todo el resto de los partidos, o los partidos que confían, ponerle como el Partido Comunista, etcétera, que llaman a apoyar, o la Cámpora, que llaman a apoyar a distintos sectores empresarios, diciendo que ellos son el camino hacia la liberación, bueno, llevan a los trabajadores a un camino sin salida, a un camino que no los va a llevar a su liberación. Entonces, esta tarea que en aquellos años parecía haber una vanguardia, o había efectivamente una vanguardia como la del Citrac-Citram o la de Villa Constitución, que tendía hacia la independencia política, bueno, el golpe de Estado cortó ese proceso del año 76, y es una tarea que todavía tiene pendiente la clase trabajadora argentina, en la medida en que todavía mayoritariamente sigue considerándose peronista, ¿no?, o apoyando el peronismo, con lo cual sigue esperando que las soluciones a sus problemas vengan de la mano de un líder externo a su clase, ¿no?, de un patrón, como lo fue Perón, o como lo puede haber sido Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. Este es el gran dilema todavía pendiente. Ricardo de Tito, muchas gracias por esta comunicación, y desde ya estoy ansioso esperando el tomo número 2 de la historia del PST. Bueno, prometemos tenerlo antes de fin de año. Estamos trabajando lo más fuertes posible con un equipo que colabora conmigo, en la búsqueda de información, la búsqueda de datos. Es el periodo más difícil para contar, porque es justamente el del 73 al golpe de Estado del 76, que es donde, digamos, hay un día a día, una realidad cotidiana muy fuerte, ¿no?, de muchos hechos cotidianos. Así que, bueno, sí, esperemos poder seguir con la saga, y después vendrá el tercer tomo, que llega a contar también de lo que muy poco se sabe, qué es lo que pasó en los años de la dictadura con la clase trabajadora, ¿no?, las huelgas obreras, etcétera, que es algo que está ignorado realmente, y en el que el PST siguió actuando, y no por nada, ni bien, digamos, cae la dictadura después de Malvinas, era claramente el principal partido de la izquierda argentina, ¿no?, el movimiento al socialismo, en más. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por esta comunicación. Al contrario, y a su disposición para cuando gusten, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Ricardo de Tito, historiador de la historia del PST. Well, come into this house, stop all that yakety yak.